Buenas tardes amigos, mi nombre es Rodolfo Mar Hernández Escobar, soy miembro integrante del despacho Calva, Corro y Asociados. Esta tarde abordaré lo referente a la reforma educativa y su incorporación a los diversos sistemas estatales. Para empezar voy a decir que la evaluación que pretenden imponer arbitrariamente y ilegalmente es una evaluación discriminatoria y es estandarizada. De acuerdo a lo siguiente, la exposición de motivos con la cual empezó esta reforma planteada por el presidente Enrique Peña Nieto, el fin último es elevar la calidad de la educación, concepto el cual es el más importante. Sin embargo, en los diversos sistemas estatales de educación se han ejecutado actos de discriminación, violatorios de derechos humanos, por supuesto, porque el método de elección en el que determina que un maestro se va a sujetar a evaluación es un acto de distinción fuera de una justificación objetiva y razonable. Es inconvencional, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e inconstitucional, de acuerdo al artículo 1 constitucional, pues no emitieron un documento público en el que se determinara con base en qué características eligieron a determinados actores para sujetarse a evaluación. En este sentido, se actualiza la hipótesis del artículo 373, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, de discriminación. Antes de que el maestro pueda sujetarse a ese examen, debe de tener 21 derechos al menos previos a. Esos derechos van desde que sea considerado el contexto regional, cultural y social, por decir algún ejemplo. También que sea considerado que antes de sujetarse se den programas de actualización y capacitación continua, lo que no se ha dado, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala y en la región, porque los maestros que se han sido sujetos a evaluación no se les ha preparado de manera idónea, se les da un curso muy apresurado, 4 o 5 días y un mes antes del examen, no como dispone el artículo 55 de la Ley General del Servicio Profesional Docentes, que con al menos 3 meses de anterioridad el docente tiene que conocer los lineamientos, parámetros e indicadores sobre los cuales va a versar su examen. Esto quiere decir que si el maestro conociera a fondo estos lineamientos, parámetros e indicadores, pues existe un alto grado de probabilidad que el maestro pase el examen. También, de acuerdo al artículo 14 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se debe considerar el contexto regional, cultural y social, porque evidentemente no va a ser lo mismo una carpeta de evidencias de una zona rural y de una zona urbana, por supuesto bajo la premisa de que los alumnos tienen en esas zonas un poco marginadas pues ciertas deficiencias que no van a lograr lo mismo que en una ciudad. Entonces esto mengua, por supuesto, la actividad del docente. También, de acuerdo al artículo 59 y 60, debe de existir una formación y capacitación continua que va a incluir un catálogo de programas que el maestro debe conocer con mucho tiempo atrás del examen, porque precisamente el fin último es elevar la calidad de la educación, actos los cuales si se omiten llevar a cabo por parte del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, pues se cuestiona que realmente se esté elevando la calidad de la educación. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el examen no tiene una finalidad coercitiva donde se ponga en peligro la estabilidad del empleo del maestro, sino que tiene la finalidad de ser un examen diagnóstico capaz de que el maestro pueda conocer sus debilidades y reconocer también sus fortalezas. En ese sentido, bajo el principio de un examen que es autodiagnóstico y bajo el principio rector de la retroalimentación, el maestro puede así lograr que efectivamente se cumpla la calidad de la educación. El artículo 49 de la Ley General dice que sin estos requisitos previos, que estoy enumerando algunos, que son de los más importantes, este procedimiento será completamente nulo.
¿Por qué? Pues porque si consideramos que la premisa mayor de la reforma constitucional es elevar la calidad de la educación, sin estos requisitos o sin estos pasos, pues el maestro difícilmente pudiera presentar un examen autodiagnóstico real. También el artículo 10 habla de que este sistema va a ser orgánico, articulado, revisor, que van a haber instituciones como el INE que se encarguen de revisar constantemente estos alcances y estos progresos o procesos que el maestro debe de enfrentar para asegurar la calidad de la educación y la permanencia continua del docente. Sin embargo, en muchos estados ni siquiera estaba la institución del INE materialmente, como en el estado de Tlaxcala, que el INE no existía hasta apenas algunos meses. Entonces, pues esto pone en duda, evidentemente, la calidad de la educación. Y finalmente, por ejemplo, el artículo 22 de la Ley General dice que debe de existir precisamente esta revisión periódica en el que, en términos, por ejemplo, del artículo 53 de la misma ley reglamentaria del artículo 3, debe de existir un tutor, el cual se encargue de llevar al maestro en todos estos procesos de la mano. Por supuesto, bajo la lógica de que el fin último es elevar la calidad de la educación. Este examen, como lo dije, es autodiagnóstico, y el examen en sí puede garantizar que el maestro supere sus deficiencias, detecte sus fortalezas, y para el caso de que este sistema del proceso de evaluación no se llevara a cabo de la manera en que prevé esta ley reglamentaria, existe el artículo de 81 y 82 que prevén un recurso de revisión contra la incorrecta manera de ejecutar este proceso de evaluación. Este recurso de revisión, por supuesto, tiende a vigilar que se cumplan todas y cada una de las fases y etapas del proceso de evaluación, pero como lo he dicho, en muchos estados debemos considerar que los funcionarios entran por puestos políticos, son recomendados, y muchos ni siquiera tienen conocimiento de estos temas, discriminan y ejecutan actos violatorios de derechos humanos. Por ejemplo, el hecho de que no se garanticen estos 21 derechos previos al examen es un acto de discriminación de conformidad con el artículo 373 del Código Penal Estatal, porque se les está negando derechos laborales. Es una restricción, una suspensión, la limitación de estos derechos laborales, por lo cual nosotros como despacho jurídico hemos instaurado denuncias y hemos instaurado para hacer efectivos estos derechos, juicios de amparo, considerando que si no se garantizan estos derechos, pues realmente no existe la calidad de la educación, de la que es la principal razón de esta reforma constitucional. En resumen, puedo decir que el maestro cuenta con 21 derechos previos antes de sujetarse a la evaluación. Si estos 21 derechos no los garantiza el Estado a través de la Secretaría de Educación Pública, en términos del artículo 49 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el procedimiento es nulo. Además, por supuesto, de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que es de aplicación supletoria de esta ley reglamentaria, porque no sirve al fin con el cual se constituyó la norma reglamentaria, que por supuesto es elevar la calidad de la educación. Calva, Corro y Asociados pone a tu disposición recursos eficientes como lo es el juicio de amparo, con el cual se puede lograr que estos derechos puedan ser realmente efectivos antes de que te sujeten a un procedimiento de evaluación, y por supuesto que proceda una denuncia en contra de esos servidores públicos que te han negado al menos estos 21 derechos previos a la evaluación. Muchas gracias.